Hola a todos, bienvenidos. Seguiremos con esta serie en el aire de los 4 elementos. Grace disparó y la bala rozó el pie de Guayo. Aunque solo fue un disparo de advertencia, Guayo estaba casi segura de que el amor fue el detonante que había llevado a Grace al límite. Tanto los celos como dama de compañía por la majestuosa princesa, que siempre había sido bella ante los ojos de los demás. Grace, dices que el amor entre Blue y yo es patético, pero la verdad es que todo lo que dices no es más que un reflejo de ti misma. Alguien como tú que nunca valorará el amor de nadie, nunca podrá saber el verdadero significado de esa palabra. Guayo, voy a eliminarte. Hubo un estallido y al final su plan se completó. Después de empujar a la princesa al suelo y darse la vuelta, Grace comenzó a disparar furiosamente a Guayo. Aunque estaba preparada con un chaleco antibalas, una de las balas impactó en el brazo haciéndole perder el equilibrio. Su propio disparo se desvió y alcanzó a Grace en el abdomen. La otra joven cayó inmediatamente, al igual que la teniente, quien se tambaleó antes de desplomarse en el suelo. Mientras tanto, la princesa, que acababa de liberarse de sus ataduras y trataba de aflojar las cuerdas que ataban sus muñecas, rasgó la tela que le cubría los ojos y la boca y, a pesar de que le faltaban fuerzas, se obligó a levantarse. La princesa ignoró su cansancio y corrió hacia la persona que estaba herida, angustiada y preocupada. Después de todo, ¿cuántas veces más tendría que resultar herida Guayo para protegerla? ¿Y cuántas veces más ella misma dejaría de proteger a quienes realmente importaban? Blue, cuidado. Guayo gritó con todas sus fuerzas cuando vio la escena frente a ella. La princesa, a menos de 10 pasos de distancia, avanzaba, pero antes de que pudieran abrazarse, antes incluso de que pudieran tocarse, el sonido de los impactos resonó en el aire. Varios impactos atravesaron a la princesa, alcanzando puntos vitales con cruel precisión. El impacto hizo que cayera inmediatamente y comenzara a sangrar por sus heridas. La risa loca de Grace resonó por la habitación. Aprovechó su última oportunidad y descargó el arma sobre la princesa hasta que acabó la última munición. Pero antes de que pudiera hacer algo más, los oficiales en el lugar le dispararon brutalmente y la eliminaron. Su risa cesó en el momento en el cual cayó sin vida. No, Blue, por favor. Guayo se arrastró por el suelo, herido y sin fuerzas para levantarse. Con gran esfuerzo, alcanzó a la persona que estaba herida y sujetó su mano con fuerza. Pero la princesa ya no tenía fuerzas para siquiera devolver el toque. Háblame, Blue, por favor, di algo. Solo había silencio. La voz de Guayo se convirtió en un grito de desesperación resonando en el aire. El equipo médico llegó poco después y luchó con todas sus fuerzas para salvar la vida de la heredera. 2 minutos transcurrieron lentamente, el tiempo parecía congelarse. Pero entonces ya no hubo pulso, ya no había respiración. No hubo ningún milagro, no hubo suerte esta vez. La suerte de Blue fue la que la trajo de regreso. La princesa había fallecido. La dueña del nombre de repente se detuvo al escuchar aquella voz familiar llamarla nuevamente con claridad, rompiendo el silencio lleno de tristeza por una pérdida imparable. Guayo estaba seguro de que la voz pertenecía a la princesa, aunque la persona que acababa de dejar este mundo ante ella no podía hablar. Estoy aquí, estoy a salvo. La princesa se inclinó inmediatamente sin ninguna formalidad, antes de ser envuelta en un fuerte abrazo por Guayo, quien actuó sin pensar. Los guardias reales de Madeline y la policía tailandesa mantuvieron la seguridad a su alrededor, pero cuando Anthony intentó intervenir para alejarlos, la princesa simplemente sacudió la cabeza deteniéndolo. Ella sabía que no era apropiado, pero en ese momento no importaba. Estoy tan feliz de verte con vida y a salvo. También me alegro de que estés bien, Guayo. ¿Pero qué pasó? ¿Por qué Grace no te capturó a ti, Blue? Elena se sacrificó para protegerme. La delicada mirada de la princesa se posó en la persona a quien en el último momento había decidido ayudarla. Gracias, Elena, la princesa había escapado. Si no fuera por eso, ella estaría allí ahora sin vida. Aún así, la tristeza pesaba mucho en su corazón. Elena solo quería una nueva oportunidad, un futuro mejor, y esperaba ser perdonada por sus decisiones pasadas. Al final, la impostora que había tomado su lugar también era una víctima más de Grace, al igual que la princesa que había confiado en la persona equivocada. No te preocupes, que descanse en paz. Cumpliré la promesa que hice. Suavemente la princesa cerró los ojos de Elena, reafirmando en silencio el juramento que había hecho a cambio. Aceptó hacerse pasar por ella. El plan de Grace había fracasado sin que nadie lo sospechara. ¿Y tú, Guay, estás segura? Mientras Blue, tú estés bien, yo también lo estaré. Guay intentó responder a las primas mayores que acababan de llegar al lugar, pero antes de que pudiera completar la frase, su cuerpo se rindió. La herida del impacto le había hecho perder mucho líquido rojo.
y junto con el alivio de haber logrado proteger a quien amaba, su conciencia se desvaneció. Mientras Blue estuviera salvo y vivo, eso sería suficiente. No quiero involucrarme más en esto. Prometo que convenceré a mi padre para que me conceda el perdón si Elena acepta ayudarme. ¿Qué podría hacer yo, Alteza? Los hombres de Grace vigilan toda la casa. No hay forma de sacarla de aquí. Si no puede sacarme de aquí, simplemente abre un camino para que pueda escapar. Fue una negociación arriesgada, pero la princesa decidió usar su inteligencia para convencer a uno de los rebeldes del cambio de bando. Si bien este enfoque no había funcionado con Henry, Samuel o Grace, Elena era diferente. La princesa había hablado con ella lo suficiente para darse cuenta de que había una escapatoria, una oportunidad de escapar de una situación que parecía desesperada. ¿Qué quieres que haga? Utilice el propio plan de Grace contra ella. Quiero que cambies de lugar conmigo. Su Alteza. Necesito escapar de aquí para evitar que Guayo caiga en la trampa. Y prometieron que enviarían ayuda. Capturemos a Grace y los otros rebeldes para hacerles pagar por sus crímenes. Aceptó el acuerdo. Se procedió nuevamente al intercambio. La princesa asumió el papel de Elena, mientras la cual se parecía tanto a ella. Podría engañar a cualquiera. Había tomado el lugar de la verdadera princesa, siendo prisionera en la casa hasta que llegara ayuda. La princesa aprovechó el momento en el cual los guardias estaban ocupados, preparando la emboscada a Guayo, y escapó de la casa. Ella huyó hacia el bosque sin un camino claro, sabiendo solo que necesitaba alejarse lo más pronto posible. Si tenía suerte, encontraría a los policías que la buscaban a ella y a los aliados de Guati. De esa manera podría advertirles sobre el plan de Grace y salvar a las personas que eran más importantes. Pero su suerte no parecía estar de su lado. Durante mucho tiempo no encontró a nadie en el bosque. Fue solo cuando escuchó disparos y el sonido de un enfrentamiento que decidió dirigirse a esa dirección. Así fue como se encontró con el señor Guati y la policía tailandesa que estaba registrando la zona. Y finalmente ya estaba a salvo. Perdóname, hermana, padre. Mi hermana se despertó. La princesa volvía en sí, despertando de un torbellino de sueños cargados de recuerdos reales. La búsqueda incesante, el miedo a perder a quienes amaba y finalmente la imagen de Elena sacrificando su vida para protegerla todavía estaban grabados en su mente. Sobresaltada se despertó en mitad de la noche sudando. ¿Cómo estás, mi hija, padre? El rey Arturo abrazó a su hija tan pronto como ella se arrojó a sus brazos. Un suspiro de alivio se le escapó al darse cuenta de que la princesa estaba a salvo y de nuevo en casa, gracias a la ayuda de las autoridades tailandesas y sobre todo de alguien cuyos esfuerzos nunca podría dejar de conocer, la policía llamada Guayo. Ahora estás a salvo, hermana Karen. Los rebeldes han sido eliminados, el peligro ha pasado. Lamento haberles causado tantas preocupaciones. A ti, padre, y a ti, hermano, lo siento por traer el caos. La vida de mi hija es más importante que cualquier otra cosa. Soy yo quien debería disculparse por enviarte a un destino tan cruel. No fue tu culpa, padre, fui yo quien confió en Grace. Nadie podría haber predicho que las cosas resultarían de esa manera. Incluso si esta tragedia no hubiera ocurrido en Tailandia, la princesa sabía que Grace no dudaría en llevar a cabo su malvado plan en cualquier otro lugar. Si el objetivo no hubiera estado allí, tal vez su suerte habría sido peor y su vida habría sido arrebatada sin que nadie pudiera intervenir. Si no fuera por Guayo, quien arriesgó todo para protegerla, tal vez ella no estaría allí ahora. ¿Y Guayo, cómo está ella? La cirugía para extraer la bala fue exitosa, pero escuché que aún no se ha despertado. Tan pronto como haya novedades seremos informados. Los ojos de la princesa reflejaron su preocupación al escuchar sobre la condición de Guayo. Ella sabía que la policía había recibido un disparo y había sido sometido a una cirugía de emergencia. Guayo perdió conocimiento en el lugar del incidente, poco después de darse cuenta de que la princesa todavía estaba viva. Antes de que ella también se desmayara, la princesa ordenó que la llevara inmediatamente al hospital para asegurar la supervivencia. Después de eso todo quedó en blanco para ella. Ahora, hija mía, descansa, hablaremos del resto más tarde. Está bien, padre. La princesa heredera de Madeline atendió las palabras del rey y se despidió de él y de Karen, quien se retiró a la sala de recepción del hospital, donde todo había sido preparado con la digna propia elegancia de la familia real. Mientras tanto, su dama de compañía, Isabel, permaneció al lado de ella para cuidarla. Isabel, ¿qué desea su Alteza? Quiero ir a algún lugar, pero ya es muy tarde. ¿No sería mejor esperar hasta mañana? La princesa negó con la cabeza, demostrando su inquebrantable determinación. Aunque sabía que eso hacía que Isabel se sintiera incómoda, no podía evitarlo. Si no resolvía la preocupación que le oprimía el corazón, nunca podría dormir. Espere, princesa, ¿qué la trae por aquí a estas horas? Venimos a comprobar el estado de Guayo. La princesa respondió con sinceridad.
sin intentar ocultar lo que sentía, pese a que estaba en presencia de Isabel, que empujaba la cama del hospital con ella, todavía con el frasco de suero casi lleno, y de Guatí, el padre de Guayo que la cuidaba sola esa noche. Aún no ha despertado de la anestesia. El doctor dijo que debería despertar alrededor de la mañana siguiente. Quizás sería mejor que la princesa regresara mañana. Me temo que mañana, en los próximos días, no tendré tiempo de venir a visitarla. Había muchas responsabilidades que la esperaban ahora que la pesadilla finalmente había terminado. Como heredera del trono que Catalina había vivido como una persona común, abandonando sus deberes por necesidad, sabía que con el fin de la revuelta ya no habría excusas para descuidar lo que había sido su responsabilidad desde que tenía memoria. Si ese es su deseo, Alteza, me gustaría pasar un momento a solas con Guayo, señor Guatí. La princesa ordenó a los adultos que abandonaran la habitación, dejándola sola con Guayo. Como había solicitado, ahora la habitación estaba completamente en silencio, siendo el único sonido la suave respiración de esa mujer, quien aún se encontraba inconsciente debido a las graves heridas que había sufrido. Guayo tuvo que enfrentar el dolor y el peligro, debido a su amor por Blue. La princesa ya comprendía lo grande que era el amor de Guayo. Fue un amor inmenso, el más preciado que jamás había experimentado, y se sintió feliz de recibir tanto amor de alguien cuyos sentimientos ahora estaban seguros. Fue el único aspecto sobre el cual Grace nunca le mintió ni le engañó, algo que ella tenía claro incluso antes de aceptar y comprender lo que realmente sentía. Guayo, gracias por cumplir tu promesa. Prometiste protegerme y garantizar mi seguridad. Gracias por no sacrificar tu vida por mí. Y gracias por seguir aquí. Con sus manos, la princesa tocó la palma de la mano de Guayo, quien aún estaba dormida por los efectos de la anestesia. Ella sostuvo su mano cariñosamente, buscando consuelo y calidez. Pasó el tiempo, pero el deseo de comodidad no quedó del todo satisfecho, hasta que la princesa tuvo que tomar una decisión y alejarse cuando llegaba el momento. No fueron palabras de despedida para decir hasta pronto, era algo que deseaba decirle a Guayo, pero ahora parecía demasiado tarde para decirlo directamente, mientras Guayo estaba inconsciente. Te amo, dijo finalmente la princesa a la persona que yacía inconsciente por la anestesia. En los próximos videos seguiremos con más spoilers. Si te gusta el video, por favor dale me gusta, también compártelo. Y no olvides suscribirse al canal, cuídense muchísimo y nos vemos. Bye bye.